Hola, bienvenidos a Springboot Framework. Hoy vamos a ver la segunda parte de cómo generar un administrador. En esta ocasión vamos a ver cómo generar controles a través de AngularJS y a través de Springboot Framework. Para iniciar, vamos a ver esta imagen que nos muestra cómo es la estructura interna de un administrador. Si no han creado este administrador, pueden ver nuestro video de cómo generar un administrador en 4 minutos. Ahora, como ustedes pueden ver, tenemos un controller que ya fue generado, como les comentaba en el video pasado, y también tenemos la estructura de cómo se manejan las vistas. Como esto es generado, normalmente no se ve, pero nosotros podemos sobreescribirlo y generarlo como nosotros necesitamos. Adicional, podemos generar controles personalizados para cada uno de los campos dentro de nuestro administrador. Para iniciar, vamos a ejecutar estos comandos. Entonces primero vamos a crear un campo de tipo imagen y vamos a probarlo. Listo. En este momento ya generé mi campo de tipo imagen. Ok. Ahora voy a irme a mi solución. La tengo acá. Y voy a agregar mi campo imagen. Miren que es muy sencillo. Voy a agregar aquí mi campo imagen. Prop string y lo vamos a llamar imagen. ¿Listo? Es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es colocar acá image speed field y listo. Eso es todo. Así ya podemos tener nuestro campo de imagen. Ahora vamos a darle a ejecutar. Vamos a esperar unos minutos mientras que compila y ejecuta nuestra solución. Ahora vamos a agregarla acá. Sabemos que la aplicación por defecto siempre se carga en el puerto 5000 y como ustedes saben, este es el administrador. Ahora voy a ingresar acá, voy a irme a la parte de módulos y cada vez que yo entre acá, como ustedes se pueden dar cuenta, ahora me aparece una imagen. Muy sencillo. Ahora yo quiero subir una imagen cualquiera, entonces sencillamente le doy a upload image. ¿Listo? Y puedo aquí desde las descargas buscar una imagen cualquiera, puede ser esta, y me queda cargada automáticamente. Le doy guardar y ya me quedó cargada. Entonces cada vez que ustedes entran van a poder ver la imagen ya en la base de datos. ¿En dónde queda toda esta información? Esta información queda, voy a abrir acá mi explorador, spin, data, miren que aparece my module, image y aquí aparece la imagen que nosotros subimos ahora. Ok, muy sencillo. Ahora, si yo también quiero que se me vea dentro de mi administrador o digamos quiero que se me vea de primeras, tengo dos opciones. Una opción para que se me pueda ver de primeras es sencillamente colocarla de primeras en el orden de las propiedades de mi clase. La otra opción es utilizar order. Entonces, dentro de esta aquí tenemos una estructura muy grande y le puedo colocar order 1 para que pues me coja el dato como si fuera el primero. ¿Listo? Otros datos importantes, puedo cambiarle el título al campo en dado caso que yo quiera. Yo le puedo colocar acá title, le puedo colocar acá digamos foto. Puedo colocarle aquí también si quiero que se vea, si quiero que sea requerido o si quiero agregarle algún estilo en particular, también lo puedo hacer directamente desde acá. Por ahora lo vamos a dejar así. Y como yo quiero que también se vea, lo que voy a hacer es que voy a utilizar un image select field. ¿Listo? ¿Esto qué me va a decir? Con este atributo, él me va a cargar la imagen en mi administrador. En el select, y con este me va a cargar la foto en el detalle. Si yo no le coloco este parámetro select, sencillamente no va a aparecer. Entonces vamos a esperar un momento mientras compila. Ok, y vamos a volver a ingresar acá. Y como se pueden dar cuenta, ya aparece acá. ¿Listo? Obviamente esto es una demo, pero todo este tipo de cosas se pueden arreglar de pronto para que la imagen no quede tan rebordeada o que quede un poco más centrada o que no quede redonda, quede cuadrada, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video.
Ok, si yo quiero cambiar la imagen, entro acá, puedo eliminarla o puedo sencillamente subir otra imagen. Y si ustedes se dan cuenta, miren que quedó de primeras la imagen. Listo, vamos a agregar otro campo. Este campo se llama country. Listo, y lo vamos a utilizar como un autocompletar. Ya ejecutamos aquí nuestro código y ahora vamos a utilizarlo acá como un autocompletar. Entonces, voy a habilitar este que lo teníamos deshabilitado desde el ejemplo anterior y vamos a colocarle acá un string que se llame country. Listo. Para este ejemplo vamos a utilizar un autocompletar. Entonces vamos a colocarle autocomplete spin field. ¿Listo? Este señor tiene un campo obligatorio que siempre lo tenemos que mandar y ya les voy a explicar por qué es importante. Este señor utiliza un parámetro del controller. Este controller lo que va a hacer es que me va a traer la información en una estructura que yo tengo que implementar para poder cargar mis datos. Entonces, para eso voy a generar acá mi servicio. Ok, vamos a agregar ahora la URL que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar country, getCountry, que va a ser el método que nosotros vamos a crear porque pues estamos manejando acá un country, y vamos a agregarle un search. ¿Qué va a pasar? Acá dentro de este va a mandar el parámetro que necesita. Ya vas a ver que todo lo que va después de ahí es el parámetro que va a necesitar. Ahora, para eso y no demorarnos tanto, yo ya generé acá el método que vamos a utilizar. Es muy sencillo para que ustedes lo vean. Entonces, tenemos acá un action, listo, tenemos un public que va a ser público, vamos a devolver un action result y vamos a recibir un search, el mismo search que nosotros pusimos acá. Entonces pues nos da la oportunidad de mandar la información que nosotros requiramos. Ahora vamos a tener una validación muy sencilla, vamos a decirle que si es EST va a devolver Estados Unidos y el objeto que siempre vamos a devolver es un autocomplete response. ¿Listo? Ya es un objeto propio como tal de Spin para poder manejar esto. Entonces solo le vamos a guardar una demo sencilla. Vamos a esperar un momento. Ok, vamos a reiniciar acá. Ingresamos y miren que cuando ingresamos acá en la parte de country, apenas voy a escribir me aparece Estados Unidos. Ahora vamos a ver de qué no es mentira. Vamos a colocarle acá un breakpoint. Vamos a escribir otra vez mire que solamente funciona desde la tercera. Entonces aquí me dice que está buscando, automáticamente me llega acá, que es el parámetro que estoy recibiendo. Y acá entonces, como es agrega la información y ese es el dato que nos debe. Bueno, que se nos desapareció porque es un autocomplete. Pero si colocamos Pepito, digamos que me llega la información y como no es igual, pues va a devolverlo así. ¿Listo? Listo, result not found. Ok, si ustedes necesitan más controles, acá solamente hicimos la prueba de 2 controles, pero si ustedes necesitan más controles, ¿dónde los pueden encontrar? Acá ustedes pueden ver donde dice en Share SpinSys Generator. Aquí está toda la lista de controles que nosotros tenemos. Tenemos un autocompletar, tenemos un checkbox, tenemos un dropdown con un bool. Tenemos también un file si no queremos subir imágenes sino archivos. Tenemos un geolocation. En el siguiente video vamos a ver cómo generar controles propios. Ahí van a ver para qué sirve esta parte de geolocation label. Tenemos una parte de history, si nosotros queremos manejar toda la parte de los historiales, es otro video que vamos a hacer al respecto. La parte de imágenes, la parte de maestro detalle, que la vamos a ver también en el siguiente video. Si queremos manejar rangos y datos, por decirlo así, en crudo, que son estos que nosotros tenemos acá. Y uno translate, que me sirven sencillamente para manejar toda la parte de traducciones que yo puedo generar dentro de Spinboot Framework para el administrador. Ok, eso es todo por hoy. Espero verlos en una próxima oportunidad.